Cuando quieras empezamos a grabar. Muy bien. Yes. Así que nuevamente, buenas tardes, Again, good bienvenidos a todos. afternoon. Muchos saludos desde Welcome to this Guatemala. conversation on Hoy cultural entonces los astronomy. I invito send you a my greetings from escuchar Guatemala. 4 presentaciones We're going de to hear 4 nuestros colegas presentations from our colleagues dentro del tema de la astronomía cultural. within this theme of Como les había cultural mencionado, al astronomy. final de las 4 presentaciones And at tenemos the end of the 4 la sesión de presentations, preguntas we y will have respuestas. a Q&A and Y a para eso conversation. los invito a usar el chat para For escribir, that, si no se les we van a olvidar. invite you to use the chat. Entonces, para iniciar, les pido su cordial atención e invito a nuestra gran amiga María Ávila, nuestra amiga Maya Yucateca del pueblo muy especial de Shul, ¿verdad? Entonces, doña María nos va a compartir una invocación, ¿verdad? En su idioma natal, maya yucateco, para poder iniciar este evento. Así que, doña María, la dejo con el micrófono. Vamos a ver. A ver. Doña Mari. Ay, Dios. Doña Mari no se le escucha. Doña María no se le escucha, mamita. Doña Mari. Doña Mari. María tiene Doña Mari, ¿sabe cómo apacharle para el micrófono? Apacharle para el micrófono. Ahí está, a ver. Sigue apagado. A ver si lo podemos hacer desde... Sí, estoy tratando, pero aquí. Aquí creo que ya se dio cuenta. I think she's... Irma, le tienen que ayudar a Mami Oli a habilitar su micrófono. Su micrófono tiene que estar habilitado. Para habilitar el micrófono. Sí. Si nos espera un ratito, doña María, ahí está. Sí, maestra. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias. Perfect. Hoy sí ya le escuchamos. Ahorita sí ya le escuchamos, mami. Gracias, disculpe. This is a wonderful day, and I want to say hello to everyone. It's a beautiful day. And here we are close together in our hearts, even though we're not together in person. And here I want to share with you that I am a little bit nervous, and I want to say I am sorry for that feeling. Because, you know, there's just so many things going on today because my son is under COVID disease and he is in the hospital. So I am very worried about him, but I ask the owners of the land to take care of him and to take care of his heart and his well-being. And hopefully he will come out of the hospital soon. Eating in Kikilangile in medio sad, a little bit sad at this moment, but also a little bit happy at the same time. And so my heart is full of joy at the moment to see you all and to be able to speak with you. And I thank Dr. Barrientos for introducing me. I can't understand what she's saying there. I'm sorry. Okay, now she's asking the owners of the land to bless us. Oh, and she wants all of this disease to end in the world. And she's asking the Creator and the great Creator to bless us. And she's thanking me now and Dr. Barrientos. And she's very happy to see everyone here. And she's asking the owners of the land to bless us. And to bring us goodness for everyone.
biske kohanila and to end this disease, and for everyone to be healthy. Of course, for everyone of you, every person in this space. And I want to have the Father, Son, to protect us, and also the Mother Moon to protect us, and also the owners of the land, for everyone here. And for this disease to be finished. Muy buenas tardes a todos, hermanos, Good afternoon, everyone. Especially all of the people here that I consider my grandchildren. Isabel. And estoy un poco nerviosa porque I'm a little bit nervous. Tengo algo triste, ¿no? I have a very sad Tengo un hijo message en to el share with hospital you, que todavía that my hace son is 4 in the semanas que hospital, está ingresado. and he's been there for 4 weeks, and he has COVID. Primeramente, But hopefully, el de arriba y los santos, nuestros ancestros, Creator and all lo of our ayuden a saints salir and the de esta owners of the enfermedad. land will help him get better. Pero además de todo esto, tengo algo que me satisface verlos. Les quiero mucho y siempre los tengo pendiente. En todo momento los tengo pendiente. Y que me disculpen un poco porque pues ya ven, todavía yo vine acá el lunes hace 8 días porque yo no sabía lo que estaba pasando. Pero cuando llegué acá ya mis hijos me contaron. Pues aquí estaremos a esperar lo que nuestros ancestros tengan para nosotros, los humanos. Y les quiero mucho y que se cuiden mucho de esta enfermedad. And please take care of Que yourselves. nuestro And be careful with this disease because it is very dangerous. And she asks the owners of the land to take care of us. Todopoderoso, que les bendiga y que les vaya todo bien. Les agradezco mucho de todo corazón, de todo corazón. Y esa es una sorpresa que me dio la doctora. Yo no sabía nada de esto, pero fue una sorpresa muy bonita que lo voy a tener en mi corazón todo el tiempo. Y siempre les quiero a todos. Y el maestro Barrientos, le agradezco mucho de poner en primer lugar a mi lindo pueblo. Que no es una ciudad, no es por acá, pero es un pueblo muy bueno, muy honrado, que vive gente muy buena y aceptan ellos su humildad en ese pueblo en donde están viviendo. Gracias, maestro, te lo agradezco mucho. Y a la doctora Isabel y a todos ustedes también que estamos aquí reunidos. Thank you for your Muchas gracias. Presence. Thank you very much. Gracias a usted, doña María. Gracias, doña María. Thank you so much, doña María. Usted es una inspiración para todos You're an nosotros. Inspiration for us. Tendremos en nuestras oraciones We will carry su situación in our personal, prayers. especialmente porque hemos We will recibido ask in our prayers for the well-being of your son and pues your una family. invocación por su parte. Así Thank que you so much lo for tendremos your muy presente. invocation and opening this space. Para and good iniciar heart for us. entonces, tengo So to el begin, gusto de presentarles a I'm very happy to present dos amigos to muy you especiales, two very special Salanic y Willy friends, Barreno. which Ellos are son parte de la Ishikos comunidad Quicotemal, and Willy quienes nos van Barreno. a compartir They are going to share una with plática us titulada Un ojo en el a corazón del cielo y un presentation ojo en el titled corazón An de la Eye tierra. at the Heart of Sky and One Eye in the Heart of Salanic Earth. se identifica Ishiko como mujer Salanic maya quiché, identifies herself originaria as del Maya municipio de Quiché. Sunil, Quetzaltenango. She's originally from Y es the town of Sunil, Quetzaltenango. contadora de She's an los Akif calendarios or a mayas Maya calendar keeper y es and an active miembro activa member de la of the Asociación de Association of Akihab Akihab, Comón Tojil de in Sunil, Sunil, Quetzaltenango. Quetzaltenango. Es She abogada is del also a bufete para lawyer pueblos and notary indígenas. public, as Es well as a cofundadora collaborator de in la the comunidad firm y for centro indigenous cultural peoples, working Quicotemal on en issues of Quetzaltenango, indigenous rights and Guatemala. sovereignty.
Por su He is parte, the Willy Barreno co-founder of the es Quicotemal originario de community Quetzaltenango y luego de and vivir 12 cultural años en center Estados in Unidos, Quetzaltenango, Guatemala. donde trabajó como Willy chef y Barreno, her organizador husband, comunitario en is materia de derechos originally from humanos, Quetzaltenango, decidió regresar a Guatemala, Guatemala para after recuperar living su in the identidad y volver a United descubrir States for sus 12 raíces. years, working as a Como chef and parte de su community trabajo actual, organizer Willy es el in human cofundador rights, de la Red decided to Nacional return to Guatemala y to Nacional recover DESRO, his identity la and cual está recover his trabajando roots. para promover As part el of his comercio current justo work, y Willy las is the iniciativas co-founder of the de binational empresas network sociales en Guatemala. TESWA, which is working to Es promote aquí fair trade and social enterprise contar initiatives in los Guatemala. calendarios He is mayas, also an Ajkir or Maya aquí calendar Cotemal, keeper desde and donde ellos co-founder dos of the nos van a Quicotemal presentar community and cultural center su in presentación. Quetzaltenango, Entonces, Guatemala. invito a Willy Without y a further Ishpi ado, que compartan I'm su going to pantalla invite y Willy les and recuerdo que Ishpi tienen to share 15 minutos para su resumen y their yo les integraré cuando falten screen, and 5 they have minutos. 15 minutes, Adelante. and he's going to give you a 5-minute notice so that you can judge your timing. Buenas tardes Good cada uno de los afternoon. presentes. Muchas gracias, Thank you so much, Tomás, por la palabra. Muchas Tomás, gracias, abuelita for María, presenting us. por sus palabras y su inspiración. And thank you, Doña María, Tenemos for your este espacio inspiration. para contarles un poco Thank you for cómo nace un sharing ojo en el sharing corazón this del space cielo y un with ojo en el us. corazón de We la want to tierra share y with you cuál a es little la bit función about que our tenemos. project, One Eye in the Heart Hemos of the Sky, nosotros One Eye in the Heart of Earth. creado un espacio We have que hemos created a llamado space Comunidad Quicotemal. called the Quicotemal Community. Comunidad o Escuela Quicotemal. It's a school or a community called Quicotemal. En la comunidad y Escuela Quicotemal, uno de In nuestros this community, intenciones es one of the generar un intentions espacio que sea is to orgánico, generate a en el space que jóvenes y young abuelos people puedan, and mediante elders una who are dinámica indigenous intergeneracional, can puedan partake compartir of an experiencias, intergenerational vivencias, dynamic and learning space. definiendo cuáles son nuestras prácticas ancestrales. So Entre that uno we de can nuestros share our valores ancestral está, knowledge pues, and la our cuenta ancestral de traditions los and días, practices. la siembra del maíz, We, of en course, keep reciprocidad the con calendar lo que days la Madre Tierra nos for da. our sacred calendar, Maya calendar, Un ojo en el and corazón we del have y un ojo en el corazón de la a tierra. traditional Nos garden ha in our traído varias space as well. experiencias y esta es We have had reconocer many que different en nuestras experiences in comunidades this originarias space. For ha example, existido un proceso de we have observación had que a se ha workshop transmitido called de One generación Eye en in the Heart of Sky, generación One Eye in y the esto Heart of es Earth. equiparado And a the purpose is muchos for us to make principios visible the y valores sciences que se and the observan ancestral y que se knowledge and reconocen dentro science de that la our ciencia occidental. grandparents and ancestors had. Hemos iniciado And so we taller use the que se tools denominó of Astronomía Western y science, Microscopía. as well as Y entonces combining the vamos knowledge of le Western voy a dar science with espacio a Willy para indigenous que nos understandings. haga la relación And of entre course, we un ojo had en el corazón a del cielo workshop y that un ojo en el utilized corazón de la microscopes tierra. and telescopes to be able to share Sí, ancestral desde hace knowledge. ya varios años nuestro sueño And, fue también since a few compartir years, con las generaciones we wanted to share with de current abuelos y de generations nietos and la with intención the de que grandchildren nuestra and the cultura también es grandparents, ciencia, ¿verdad? the Y intention muchas that veces solo se queda en el we discurso y have nosotros had lo que a pretendemos con esto es capacity and valorar. legacy of science for many generations. There we go. Si alguien tiene, ¿ya? Yeah, Alguien so they're having some feedback. Muy bien. Sí, nuestra intención Our siempre ha sido intention has always been tener la tecnología, pero también use las cuentas de technologies, nuestros abuelos but para also poder taking into unir, account the ¿verdad? wisdom and knowledge of our El pasado grandparents. con el futuro. Aquí podemos ver So una foto de we la luna y de un create a space in microscopio. which the past, the Entonces, present, and the pues future parte de nuestro can trabajo coexist. es enseñarle a los Our abuelos, work a los is jóvenes y a to los niños el uso también de la build tecnología, como capacity vemos en in esta our community fotografía de to telescopio, use technologies. For ¿verdad? example, we El had uso de a workshop in which we también de used las cuentas Galilean de la observación de la telescopes. luna We also y had a workshop también on understanding the los phases of the microscopios, ¿verdad? Que moon, sería, making fue para mí la predictions. primera vez que yo And we pude had a ver en un multi-generational microscopio group of un people pelo in mío, which por we ejemplo, gathered un together grano de maíz, so ¿verdad? that Y ir hasta we lo más could also profundo. look Creo que at esto some, ha sido muy bueno some of para our
poder resources in the ir milpa and the traditional conectándonos con la cornfields through tierra, the ¿verdad? Creo que son microscope. And for instrumentos que example, people were cualquier very interested in sociedad los looking tiene at a ahora grain y que of nosotros corn también under the deberíamos de microscope and adquirirlos, pero looking at también corn pollen. con la intención sola de So our poder intention recuperar otra is vez to recover again las cuentas ancestrales, ¿verdad? Como the las count of the days as well aligned to astronomy. So it's a combination of otros modern tools with elementos ancestral como knowledge. el frijol y las calabazas, ¿no? So, and of course, we have a space in which we grow the Three Sisters Garden. Nos hace el vínculo entre So empezar a there is observar a direct cómo, linkage between the heart of Earth and the heart of están sky. constituidas y en qué ubicación se encuentran tanto los planetas, So for example, by knowing cuál es el the movimiento sky del very Sol, well and cuál where es the el planets movimiento are, de la where Luna. certain stars Y are, una de las constellations, intenciones también there is a clear acercar relationship between este tipo those de, cycles and the cycles of our tecnología calendars. moderna para And poder what happens in también our mostrarles contemporary sobre los- activities que esas related to historias que se cuentan growing de generación en traditional generación, foods. y esa manera de contar el tiempo So this is también the way y in es which una we count the ciencia. days is a combination between our Miramos el ancestral calendar cielo and con la astronomy. observación de los astros, pero también vemos So lo we más observe the pequeño que hay, stars, que son que solo se puede observar and we also use de los telescopios. Y use entonces tools también tratar de generar extend ese vínculo all of our entre senses, like guiarnos, the sense of alimentarnos vision, de so that we can medicina actually tradicional see y poder hacer esa the relación. inside of a corn seed in detail. This is me, Dentro and de las distintas within the dentro de los distintos trabajos que hemos hecho different type of work that we've done, Guatemala también desarrollamos un proyecto que se llama developed Madre Luna, a en el que project tiene called la Mother intención Moon. de recuperar el And the conocimiento goal of Mother ancestral Moon is to que recover existe todavía the knowledge en that el still conocimiento exists colectivo in de our las abuelas communities y related abuelos, to the moon, y tratar de and compartir also este conocimiento to con las share nuevas the knowledge generaciones of, para for evitar example, que lunar phases and se eclipses pierda, with y children tratar and también communities. de rescatar ese And we conocimiento want to que rescue todavía this queda knowledge en las nuevas generaciones and y to pass it on to generar the espacios future para generations, ese diálogo. and to Hemos generate a parte de space este in which proyecto we que can se have llama, an intergenerational dialogue la and laguna intercultural perdón, la dialogue. laguna de Chicabal, So this is y when también the group for Mother Moon went to una the Chicabal convivencia Lagoon, armónica, espiritual y de conocimientos con and we shared amigos y knowledge amigas de at all Oaxaca, levels, de spiritual, Yucatán, cultural, scientific, también de distintos pueblos. and we had representatives from pueblos of the Southwest, from Zuni Pueblo, Laguna Pueblo, Acoma de Gemes Pueblo, también, and also de we Perú, had y del área de acá de Guatemala también. from various areas of nos Guatemala, compartimos con varias personas. also from Mexico, En esta Oaxaca, and dinámica Yucatán. hubo un intercambio de So this was relación, an no exchange of solo knowledge, del conocimiento, and as you can see there, que existe, everybody was sino working también el together. vínculo The young women were working together to create an offering related to the moon for espiritual y this lagoon. ancestral. Compartiendo también esa información que We also existe shared todavía entre las abuelas. information Como that pueden ver, a comes doña from Juana, que es una the abuela grandmothers, casi our 90 años de elders. Sunil. Vemos So we have a grandmother on también the left from a la Sunil. abuela María. We y have a Baba dos Maria on the abuelas right, de with two of the México Pueblo que nos han elders compartido su conocimiento. who share their knowledge. Y aquí vemos pues el intercambio intergeneracional So this was a entre las abuelas y las intergenerational nuevas generaciones. exchange as well. We have the Esta es young una foto generation in the front del and the older proyecto de Madre generation in Luna, the back. que fue el trabajo que se hizo We en also Oaxaca, highlighted the work done la in Oaxaca, recuperación Mexico, existe in relation entre to the los natural filtros pigments. naturales, la extracción, el proceso y And la here we relación que see tiene one of la our luna para el friends desarrollo and de los colleagues filtros. from Oaxaca working También dentro on de la escuela, extracting dentro de cochineal, este espacio which se makes the desarrolló carbon un intercambio cultural en el pigments. que This de was a distintos cultural pueblos exchange in which hicimos different una relación groups y una convivencia created para poder joint compartir calendar las prácticas ancestrales sharing the y ancestral las dinámicas practices espirituales que van and muy the cercanas spiritual a la siembra y el cultivo del maíz. values that are De igual connected forma, with the cultivation dentro del of proyecto de Madre ancestral Luna, foods. desarrollamos una
una relación, una investigación para establecer una relación We also entre started to el tejido research the y relationship of weaving Madre Luna. and Entonces, Mother vemos en la Moon. foto So here you see several young women a Isabel, who are weavers, and Verónica with Willy y Isabel and Ana other Carolina. astronomers who Esta es shared some of the knowledge of the moon Y phases. para ir avanzando un poquito también parte To go, del corazón del ojo del corazón del cielo y el ojo del corazón de la tierra es observar to tan continue our simples relationship movimientos between como la the salida del sol eye and y the su heart of sky relación and the con eye el and the heart maíz. of Por earth. varios años ya We have hemos started to sembrado connect diferentes our colores y tipos de maíz y también Maya a través calendar de called Ab la cuenta del with ciclo Ab, the ¿verdad? Que estamos cultivation of también corn, correlacionando because it is cada 20 correlated días cómo va creciendo el with a maíz. 20-day Junto con cycle esto that no is solamente es la one of the siembra, sino counts that también we las ceremonias. use Aquí to podemos ver time the growth varias of corn. ceremonias que se And it's realizan also cada principio de Ab o ciclo agrícola, en donde with the agradecemos ceremonies desde that we abuelos y niños, conduct ¿verdad? during Al every up crecimiento cycle and del also maíz. También during the hemos dado Chaldean cycle diferentes is intercambios con 250 diferentes days. pueblos alrededor del So área de Quetzaltenango con we otros use grupos sobre activities and invite cuentas básicas various como groups solsticios, from equinoccios, the indigenous people from nadirs Quetzaltenango, y cenis, and we ¿verdad? Que will son address temas un poco a knowledge veces related to the científicos, pero los equinoxes and abuelos solstices, and we connect that to some of our sacred structures. El maíz es una réplica de Ninwitz de Chenitz, So on the en donde left, you see también a podemos replica, a observar scale también replica that cómo we el sol built hace of el the efecto Chichen en Itza Chichen Itza, y Ninwitz, esta la which tenemos en is la casa another para name que los for jóvenes lo puedan ver, mountain or y aquí pyramid. podemos ver el And resultado del we connect trabajo the movements of the sun del connected to maíz que está solstices and con el equinoxes to principio that del pyramid. tiempo, ya sea And we con la also conexión del connect sol that y del with maíz. the corn Sí, algo cycle importante que and the four colors of the señalamos corn, which dentro align de with the la cardinal práctica del directions. Ab y el maíz es que hay un So the vínculo correlation importante between entre the la Hub observación calendar del sol and y la corn, unidad de las lluvias, la siembra there is y a los direct distintos correlation procesos hasta between llegar a la cosecha where del the sun maíz, is in the del sky, frijol y where de it los is in the eyotes. Es un cycle, the vínculo que beginning of existe no rain, solo and en when it is Guatemala appropriate for us y to no solo en plant Mesoamérica, the sino different también kinds of en corn, países, which each of them en has los a different pueblos de Nuevo México. specificity. Y pues también desde el 2012, ¿verdad? From Creo que 2012 hemos tenido ya we la have apertura started de diferentes to estudios, host no tanto workshops como la matemática, como la escritura related antigua. Aquí to podemos ver Maya a varios mathematics abuelos and de Sunil, de ancestral Almolonga, de Maya Cantel, epigraphy conviviendo or the con decoding abuelos of the Maya y hieroglyphs. escribas de And Yucatán. we Aquí tenemos a Crisanto Tumul, have que es 2 or un 3 reconocido scribes that came epigrafista from allá the en Yucatan. On Yucatán, the lower que right, we have a desde el very well-known 2012 empezamos a tener epigrapher, Santo diferentes Cumul, who came from the Yucatan to share with estudios. us Aquí his también knowledge podemos ver of con la epigraphy. colaboración de Zach Chuen también And y de Nicolai here Grube de la we Universidad de Bonn. see a Tuvimos group un called curso SAC, de una semana completa sobre el aprendizaje de los and we códices, spent a ¿verdad? whole week together Entonces to hemos learn tenido también with talleres an como con el expert from epigrafista Walter Pasco, Germany, que está en esta Nicolai fotografía, Grube, who en came donde and tanto abuelos como shared with jóvenes us, y ahora también por la pandemia grandparents and se han youth, dado talleres sobre la escritura this antigua, workshop no to con la intención decipher Maya de hieroglyphs. folclorizarla, sino también de This que is es not the intention for matemática, us es to ciencia turn y this es into aplicada también folklore a la or astronomía just a cultural. curiosity, but this Pero is este actually a vínculo es con la representation of our intención de sciences. aprender, desarrollar la habilidad de poder entender qué es lo que dicen los escritos So y hacer la a relación. key component of being able to decipher Maya hieroglyphs is the necessity for people to speak native languages. Y la observación de los otros, que es una de nuestras intenciones. Parte del proyecto también, que consideramos part of the importante, es el project desarrollo that is de los important idiomas, poder entender is cuál es la dinámica de to los be able idiomas. to Y revitalize también se ha our desarrollado native languages. este proyecto que se So llama we have this Guatemal TV, a project los que called los Guatemal invitamos a que le TV, den which me is gusta the a young su people in página our de group YouTube, have en la que started damos language vocabularios lessons básicos using para social tratar. media technologies. En este momento hemos iniciado So, con idioma At quiché. this moment, we have started el with the idioma Quiché mamá. language, La intención es and desarrollar the los intention idiomas que se hablan en el territorio mágico. is to continue Y tal vez lo with último es other que también languages estamos that are agregando en spoken este in the nuevo ciclo Guatemalan también Highlands.
clases en línea de quiché y So pues, futuramente de MAM. We give Y online también Quiché and MAM vamos a empezar a classes. dar clases también de cocina ancestral And también we are para que also los going to jóvenes use the native también languages sepan to qué hacer teach con los productos que ancestral sus abuelos culinary or siembran, ¿verdad? cooking Entonces yo creo que esta es techniques. una nueva etapa y This nuevamente is a new encajando todo stage sobre for lo us, que es la conexión entre el corazón, entre el in ojo del which corazón del we are cielo connecting y the el heart ojo of del corazón de sky la and tierra, heart of ¿verdad? Que es earth. tan importante ver hacia arriba This y is ver very, hacia it's abajo just as y important ver to los look up as cambios it is important que to look pasan down. por cada 20 días, que es como And nuestros every 20 abuelos nos days, which is when enseñaron, our cycle, para calendar poder cycle turns over, tener buenas semillas tanto del maíz como de that las allows futuras us to take generaciones. care of excellent seeds and also not just the desarrollar, seeds of no corn, olvidar, but the seeds of the future de ver generations. lo más grande que está en el universo y también de And apreciar I lo want to más thank pequeño the Creator, which is the que greatest ambas energías power como of the la vida, universe, como la conocemos. and Siempre bring that recordando energy between que sky and venimos de earth, una and raíz have that original as a y ha known creado ciencia, reality y ha for creado us. tecnología y que nos sigue. And we also want to use modern Muchas technologies gracias. for the youth as well. Thank you very much. Muchas gracias, Ishki y Willy. Agradezco mucho Tomás is thanking su Willie and puntualidad Ishki, para and los he's 15 very happy that you unos stuck to your minutos y 15 minutes. me encanta su Your punto de punctuality. vista porque la cocina es ciencia. And, ¿verdad? Me gusta and he's so happy to see that you are esa working on perspectiva, ancestral ¿no? cooking because Nos pasamos the 9 science segundos, perdón, is pero completely embedded tratamos de ir in exactos. cooking. So Y cooking and gracias por la science go together invitación. hand in hand. Sí. Gracias a ustedes. So Y thank you sí, very much. muy interesante que todos estos aspectos de la And vida it's en very realidad interesting that all es your esta ciencia, ¿verdad? components Que podemos are all interconectar. based on science and Ahora the legacy of your es un ancestors. placer para mí A great pleasure presentar now to a present Shelly Valdés Shelly y nos Valdez, compartirá un resumen de su who póster will give titulado us Conocimiento de la Luna en los pueblos de Nuevo México, summary Guatemala, of the knowledge of Oaxaca the y moon Yucatán. in New Mexico La and doctora Shelly Valdés es miembro de la tribu and Pueblo de Laguna, ubicada en Nuevo México, Estados Guatemala, Unidos, y también de and also ascendencia Oaxaca. hispana. Su formación académica So Shelly culminó en Valdez un is doctorado the en native pedagogía of multicultural Laguna Pueblo, enfocado en and educación de her ciencias. Shelly ha trabajado en el academic campo de la educación training durante más de is 30 in años, science education. desarrollando She has proyectos had more than enfocados 30 en la years cosmovisión of y work and has been ciencia focusing indígenas. Así on que indigenous ya Shelly worldview, nos ha compartido su pantalla y le recuerdo que tiene 5 particularly minutos indigenous science. y cuando le falten 5 minutos yo le voy a escribir en el chat. So Shelly, Y he por will favor, pues give siempre a hablar 5-minute con pausas para warning. la traducción. He's going to write Adelante, it in the Shelly. chat, but also, you know, he just reminds you that you have 15 minutes. Kawatsi, hopa. Thank you. Hello, everyone. She's saying in her language. What do I hear in the man? Kuwastawitza. I cannot translate this. I'm sorry. I don't know. Wait a Paris. minute. So, good afternoon, everyone. Good evening. I am from the Pueblo Laguna. Discúlpenme, estaba I'm todavía en also el proud idioma to be inglés. Hispanic descent. Está diciendo So muy I have a buenas privilege of tardes a hanging todos. out with Es you un this privilegio evening estar to aquí. share our Mother Moon project. Ella va a Apologies, compartir but my el PowerPoint proyecto Madre Luna. wasn't able to download Dice correctly. mi We PowerPoint have a no llegó beautiful en una video forma that we wanted correcta, to así show que you. Unfortunately, I'm está not going to be able to utilizando share that with you. un I have a formato lot of PDF, knowledge pero to share esto with va a you. So funcionar let me get lo mejor que started. podemos. Vamos a iniciar. And blessings to everyone, and a very, very special Quiere hello dar, to my grandmother, Baba. quiere Baba dar un Maria. saludo muy especial a Mamá It's good María, to see you and Tawa que la considera for su the abuela, blessings that you gave us today. y le da blessings muchas to your gracias family. a usted, doña Mari, por su So, bendición de hoy. this is a photo Esta or es una image that foto you see of the Mother Moon project. I del apologize. proyecto Madre Luna. And I had it full screen, so hopefully you can see Aquí it. está. a little Yes, bit that better. looks good. And, Yeah. we're going to take you on a little journey and a little That looks snapshot. good, of- Shelly. That looks really good. Okay, Eso good. se ve Of muy the bien. collective of the Mother Moon El journey proyecto that Madre we Luna have been es on. una And we are colaboración, continuing un with all proyecto these beautiful colectivo female
que involucra a todas estas bellas mujeres que ven aquí en las fotos. So, want to show you a little bit, share with you a little bit of how un poco de la historia de origen, digamos, cómo es que comenzó el proyecto Madre Luna. So in 2016, en el año 2016, we had the opportunity through tuvimos la the oportunidad National Park Service de trabajar con el Parque Nacional a en el small estado de Colorado culture exchange. para So llevar un grupo de from, nuestro intercambio cultural internacional relatives y nuestros queridos parientes, porque los consideramos familia, vinieron de Mesoamérica y los llevamos a un lugar ancestral que le llamamos la Roca de Chimenea. Estas son algunas de las fotos de nuestras actividades ahí en la Roca de Chimenea. Y como yo participo activamente en el trabajo de evaluación, pudimos facilitar un diálogo entre los participantes y lo que surgió fue un interés de las mujeres participantes en particular de empezar un proyecto semilla o un proyecto piloto. Y estas mujeres se juntaron y quisieron empezar un proyecto piloto relacionado al conocimiento tradicional de la Luna. Y cómo nuestros ancestros registraban y rastreaban el movimiento de la Luna respecto a este tipo de paisaje natural como se ve en estas fotos, las torres naturales y también las construcciones hechas por nuestros ancestros. Entonces empezaron a hacer investigación con abuelos y abuelas, este grupo de mujeres, y así es como empezó el proyecto Madre Luna. Tenemos 4 regiones o comunidades que están involucradas, que participaron en este proyecto. Teníamos varias comunidades de los pueblos de México, Acoma, Zuni y Laguna. Y también Maya Yucatán, también tenemos grupos zapotecas de Oaxaca y mayas de Guatemala, del altiplano de Guatemala. Y son personas que han sido involucradas en el proyecto. Como parte de este esfuerzo, esta foto muestra les vamos a dar como ejemplos de todos los proyectos que las 4 regiones han estado desarrollando. Uno de los proyectos, esa joven Chastity de Acoma, organizó un grupo de mujeres que trabajan en partería, fertilidad, trabajan con comadronas, parteras tradicionales en Estados Unidos en pueblos indígenas. Entonces ella invitó a este grupo de mujeres para que se reunieran y pudieran compartir sus experiencias al respecto. Cómo la luna juega un papel importante en este tipo de actividad y hablar de la conexión con la luna y cómo el trabajo de la partería tiene que ver con los ciclos lunares. So it was a really rich, wonderful adventure that they went on, a journey y fue that they all tipo de aventura en que ellas participaron juntas para connections compartir esa emerged. información. And then here I'm showing Luego, you a aquí en esta photo otra of foto, Chastity. es esta jovencita Salvador Chastity is del pueblo de from del pueblo de Acoma, and she did her own y ella desarrolló su propia investigación utilizando un calendario lunar que ella misma empezó a rastrear. Ella trabajó con su familia para descubrir la relación entre los alimentos y los cultivos de comidas nativas, como se ven ahí, amaranto, tiene
particular frijol, calendar tiene around the moon melones, cycle and how the calabacín, indigenous maíz, plants are y cómo las distintas plantas connected se and have conectaban. everything to do, their Tienen motions, todo their que ver reactions con to the moon la cycle. acción de So mareas, again, she's la still acción building this relacionada calendar, al so movimiento she's de very las aguas active in causado engaging por la gravedad her de la own luna. family in this effort. Y And ella then we involucró have a the su familia Laguna en este Pueblo, esfuerzo. who worked with, of course, these girls had to work with, these young females had to work Estas with mujeres elders. tuvieron que So it's an trabajar con Yakanels sus always abuelos y focus on abuelas intergenerational learning y experiences. se So enfocaron en aprendizaje Gianna Capitan is the intergeneracional. young adults, young youth, and Entonces, abuelos y Ray jóvenes, is the elder mentor from Laguna Pueblo, and they focused on capturing stories and cultural information on how Pueblo females are connected to the moon. And they interviewed and engaged a number of elders in Talk Story and working with y estaban compartiendo historias, información que viene de nuestros ancestros con these dialogues, and their intentions are to create film and create a book. Entonces la idea es que querían desarrollar una serie de videos y tal vez una publicación impresa para poder captar resultados de las historias que ellas están recuperando dentro de su cultura relacionadas a la luna. Y son puramente arraigadas a la comunidad y siguiendo los protocolos locales de cada comunidad. En Yucatán, aquí tenemos a Marisol, nuestra querida Marisol, que ella trabajó con sus abuelas, muchos conocedores locales para desarrollar unos libros sobre el cultivo de plantas medicinales de la península del sur de la península de Yucatán. Y estos son los dos libros que ella publicó específicamente para poder compartir el conocimiento nuevamente con las comunidades y con las abuelas. Entonces ella está trabajando en este rubro de la educación relacionado a las plantas medicinales. Entonces está realmente muy inmersa en su trabajo en jardines, en plantas medicinales. Y aquí vemos su jardín y vemos que ella ha involucrado a los abuelos y las abuelas en este tipo de colaboración. This is Diana and Sandy Hernandez, who are first cousins. Mostramos aquí el trabajo de nuestras queridas Diana y Sandy Hernández Aquino, quienes están aquí presentes con nosotros. Han hecho el trabajo en Oaxaca, México, relacionado a pigmentos naturales, sobre todo el uso de insectos y plantas para desarrollar distintos tintes naturales. Estas dos jóvenes han hecho un trabajo excepcional para poder darle una chispa, digamos, a este tipo de conocimiento y poder rescatar y aprender de las abuelas más que nada, porque las abuelas tienen este conocimiento muy fuerte, pero ellas más que nada están aprendiendo de las abuelas. Una de las expertas zapotecas, doña Pastora, y es uno de los ejemplos. A la izquierda ven la cantidad de distintos colores y gamas de colores que ella puede desarrollar usando insectos, plantas y distintos materiales como jugo de limón, ceniza, etc. Este es un ejemplo de lo que ellas desarrollaron, un panfleto, un folleto, en donde publicaron todos los resultados conseguidos a través de sus visitas con las abuelas y los abuelos, y quieren compartir ese conocimiento nuevamente con las familias. Más que nada es devolver el conocimiento en una forma didáctica para que ellos puedan compartir con futuras generaciones. Y aquí vamos ahora brevemente a hablar del trabajo de las abuelas y las jóvenes en el altiplano de Guatemala
relacionado a la luna. Here are photos of Y Steve y elders Willie with ya some of the mencionaron women un who poco de este participated in trabajo. Guatemala. Aquí And they had tenemos a las fotos de los abuelos y abuelas y algunas de las jóvenes que participaron, ya que estamos muy honrados de que pudieron ellas interactuar con estos conocedores y los abuelos. Qué hermosas fotos. Y aquí también están en el medio del desarrollo de libros para niños, utilizando idiomas indígenas y trabajando con un diseñador gráfico maya local, quien está diseñando estos libros para niños relacionados a la luna y trabajando con talleres relacionados a la luna con los niños de la comunidad. En esta imagen vemos que hay un foco muy fuerte entre el tejido y la luna, que es muy importante. Es muy holístico, completamente conectado. Otra foto hermosa que vemos aquí a nuestra compañera Verónica, que es la tejedora, y ella es muy hábil en su tarea de la cintura. Y aquí tenemos otra compañera, Carolina, que está desarrollando jabón tradicional relacionado a las fases de la luna y un bordado especial para honrar. Aquí tenemos más ejemplos. Recordamos que, por supuesto, este proyecto tuvo que también desarrollarse en el medio de la pandemia de COVID. Entonces, las muchachas tomaron los resguardos apropiados y acá les queremos comentar que la próxima imagen fue tomada antes de que la pandemia estallara. Esto fue un encuentro intercultural en Guatemala que ocurrió en noviembre de 2019. Todas las mujeres de las distintas regiones, de las 4 regiones, se juntaron en Guatemala para poder compartir conocimiento y ideas también. Y aquí está una hermosa foto de las jóvenes de Oaxaca, la abuela pastora y también la abuela Ann de la cultura pueblo en Nuevo México. Esta imagen muestra los distintos diseños. Make sure that en la próxima imagen muestra nuestra estrategia de cambiar de encuentros en persona o presenciales a el uso de la tecnología virtual para tener conversatorios como en el que estamos colocados ahora. Y tuvimos 6 presentaciones de expertos de Guatemala, de Nuevo México, y también de 4 expertas, 5 expertas y expertos de Yucatán, de la Ciudad de México, de Oaxaca, relacionado a Teotihuacán y al Museo Nacional de Antropología, vivencias de la Ciudad de México, con una excelente presentación de una cantante muy famosa y una educadora sin par. Y aquí queremos agradecer, por último, a nuestro agente fiscal, la Fundación de Laguna, y también a nuestros patrocinadores que se ven aquí por todo su apoyo de este intercambio cultural y las actividades relacionadas a este proyecto que conectan a los jóvenes con la esencia de su cultura y la transferencia de conocimiento intergeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Shelly, por compartir. Thank you, Shelly, for sharing
this wonderful presentation. Es maravilloso cómo se unen los pueblos originarios de tantas regiones, especialmente tuve la oportunidad de conocer Nuevo México hace 2 años. Groups came Estoy together. muy impresionado por el conocimiento de esa región y poder acá en Guatemala, en otros lugares, pues, poder compartir y aprender de todo esto. Así que muchísimas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a Tepeu Pos Salanic, quien compartirá con ustedes la presentación titulada Recuperando las constelaciones mayas en el altiplano de Guatemala. Tepeu Pos Salanic es de origen maya quiché, es miembro activo de una asociación de contadores de los calendarios mayas, y al igual que su padre ha asumido la responsabilidad de ser un contador de calendarios. Él ha revitalizado la labor de registrar los movimientos celestes basado en conocimientos dejados por las abuelos y abuelos de su comunidad. Y es cofundador del colectivo Cacuilá de jugadores de pelota maya. Así que, Tepeu, te invito a que compartas tu pantalla, por favor. Maya Ball Players. Tienes 15 minutos para tu presentación y a los 5 minutos, cuando queden 5 minutos te aviso. Así que adelante, Tepeu. 5-minute warning. Shokakap, Anampatat, Shokap, Guanogel, Kiahun Rutsiliwach. He's speaking in Quiche. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo para todos y todas. Pues quiero agradecer realmente y dedicar también esta presentación a mi padre y a mi madre, que han aportado mucho en el conocimiento colectivo. También agradecer a Ticotemal, a mi hermana, Ishkik, y a Willy, y también a Isabel, que ha abierto estos espacios para poder compartir. La motivación, básicamente, de esta investigación, creo que, perdón, tengo algunas fallas técnicas. He's having a bit of a technical issue. La motivación de esta presentación, de esta investigación, perdón, fue entender básicamente cómo funcionaba el cosmos en el tiempo precolonial, reconocer sus cambios y también devolver la información a su raíz. Me di cuenta durante el proceso que mucho de la documentación investigativa que se ha realizado está en otros idiomas y básicamente no se devuelve la información a los pueblos de donde se extraía este conocimiento, ¿verdad? Es vital también que los pueblos cuenten su historia, su legado con su propia voz y también su propio entender. It's vital that the indigenous people can tell their own stories. Esta es una autoinvestigación cultural, como ya lo han hecho pues diferentes personas, diferentes grupos, también han hecho autoinvestigaciones. He utilizado pues un método de campo analítico y uno experimental, en el cual también me planteo diferentes formas de recabar e indagar la información. He utilizado herramientas de lingüismo, etnografía, etnohistoria y la etnoastronomía, que actualmente se llama astronomía cultural. Retos que ha tenido la investigación pues ha sido el tiempo que ha transcurrido pues, ha sido un factor bien importante. La transculturización, incluso desde el tiempo prehispánico que ha existido y hasta la actualidad. El sincretismo también ha sido pues, un tema en el cual pues, se ha tenido que limpiar datos
pero incluso este tema también ha servido para resguardar información de alguna forma que ha sido de suma importancia. El tema económico, hay que manifestar también que he sufragado los gastos de tiempo y de recurso económico por mi persona, lo cual ha llevado a que la investigación no tenga la fluidez que desearía. La memoria cultural a veces es difusa en algunas comunidades y en otros casos pues es un tanto más clara, ¿verdad? La evolución del idioma ha cambiado, el idioma no, pues se ha cortado en algunas palabras, ha tenido cambios, como sucede en todas las culturas. Cuando hablamos también de astronomía, rápidamente nos viene a la cabeza la observación del cielo. Pero hay que entender que las comunidades, los pueblos, ven la astronomía, ven todas las actividades de una forma distinta. No es como una... no se enfocan directamente en solo ver el cielo. Vamos a ver por qué es astronomía en el diario vivir. Lo podemos encontrar pues aquí en este cosmograma que se muestra. Podemos ver en diferentes épocas del tiempo y las culturas mayas esta manifestación de las ceibas como pilares o como sostén del universo. Se pueden observar, pero me gusta mucho hacer este ejemplo de Uxmal, donde abstraen la información, donde abstraen este cosmograma y lo pasan a este gráfico, a este motivo, y este mismo motivo va mudando básicamente a textiles, a la ropa de los pueblos originarios, como se puede ver en Chiapas y también en la parte de Guatemala, también la agricultura, la forma en que se mide la tierra, la forma en que también las mujeres tejedoras y los hombres que tejen también miden pues las prendas. Esta información ha sido vital para la observación. Estas formas de medir con el cuerpo dan un paso muy importante y donde se puede observar esta tecnología que se tiene. Como se puede ver también pues la incorporación de esta parte astronómica en los textiles obviamente va a evolucionar con el tiempo, van a cambiar los elementos. Pero muchos de estos elementos que se resguardan en todos los textiles también algunos motivos dan un entendimiento de lo que pudiera haber sido lo que se conoce como la banda celeste en la epigrafía. La forma de entender la división de los puntos, la división del espacio, entender que no existe horas, sino también espacios de tiempo, es vital para entender y ver y observar el cielo. Hablaré solo de una constelación, en este caso por el tiempo. Hablaré sobre el Xcup. En la actualidad pues le conocemos por Orión. Esta constelación pues tiene este nombre en quiché y se resguarda y se guarda todavía este conocimiento y se manifiesta que son tres piedras que resguardan un fuego, que resguardan pues el fuego de la creación, este fuego que se recuerda el lugar donde viene la vida, este fuego que debe de estar pues encendido y pues que como bien manifestaba, se resguarda en los centros de las casas o se resguardaba hace como unos 30 años, 40 años se podía observar mejor. Estas tres piedras donde se resguarda literalmente el fuego, como se puede ver, se colocan pues la cocción de los alimentos, el comal, el shot, y pues básicamente nos está manifestando esta constelación. Este fuego pues hay que mencionar que también se tiene una relación con lo que vendría siendo la nebulosa de Orión, que también pues, se recuerda que de ahí viene la vida. Estas tres piedras, pues como bien se pueden ver en esta imagen, pues son colocadas de esta forma y pues manifiestan ello, pero hay también que mencionar y resaltar que existen diferentes escenas en diferentes tiempos y áreas del mundo maya que también mencionan a esta constelación. Se puede ver esto en el mural de Bonampak, donde se observa una tortuga y tres piedras sobre ella que
han sugerido que sea estas 3 piedras el cinturón de Orión. Sin embargo, yo en algún momento de la investigación quise separarlas por temas de región, pero en el transcurso de la investigación también he notado otros aspectos que vamos a ver a continuación. Podemos ver esta escena del mural de San Bartolo, en donde se observan varias escenas con diferentes árboles que igual sostienen el mundo, que son el ceiba, como se manifestó anteriormente en el cosmograma, pero observamos que aquí hay una ofrenda de un venado, donde se ven 3 piedras que son, y se ha sugerido en investigación que son 3 piedras que también indican la manifestación de una fundación, de una región, donde pues, darán paso a la vida, a sus linajes y demás. Entonces sugiero que esto podría ser algo relativo, esta manifestación de una ofrenda con estos 2 ejemplos. Pero también esta manifestación se puede ver en la actualidad de por qué es una cuestión fundacional, de por qué hay que cuidar el fuego. En el matrimonio, en la actualidad, pues se regalan diferentes canastos con regalos para la familia a la hora de pedir a la pareja. Y llama la atención que existe esta acción de llevar leña a la familia para no dejar que el fuego se apague, para que el fuego siempre esté vivo, porque pues, el fuego pues, debe de mantenerse. También es importante resaltar que tiene una similitud con el fuego nuevo del centro de México, con esta pues, representación de mantenerlo vivo, incluso en regiones de Guatemala también hay lugares donde mantienen el fuego pues encendido desde hace ya varios años. Dentro de esta dinámica de casamiento, pues existe también en algunos pueblos que la mujer, cuando ya después de casarse llega a la casa, ella prende el fuego, ella es la primera al día siguiente que va a prender el fuego. Ella lleva en muchas ocasiones su herramienta para prender el fuego, un fósforo o el elemento que tenga que utilizar, y ella pues, hace la comida. Esto me llama mucho la atención porque tiene una relación y una conexión en el tiempo y con esta cuestión del fuego nuevo, de mantenerlo vivo, porque es el lugar donde va a surgir la vida, donde van a pues, empezar a engendrar. Básicamente pues esta relación me llama mucho la atención y pues como bien manifiesto pues todas estas escenas recuerdan básicamente el momento de fundación. En la siguiente escena tengo pues una imagen donde grafico básicamente las constelaciones que he podido registrar. Si ustedes bien desean en el iPoster que se publicó, checarlo con mayor detenimiento. Podemos ver en esta sección el home, el juego de pelota, un racantucur, el shterish o parpanquier, el venado, el ishpek, el sapito, el shik, y aquí el hummuch, o en su parte, digamos, completa, que sería pues la serpiente cascabel. Y pues también puedo registrar acá pues, la constelación del Ishkup. Está en su forma pues, digámoslo así, contemporánea, occidental, y pues también al corcoché, que vendría siendo el pájaro carpintero. He notado también que por la región en la que se encuentran en el altiplano, estas comunidades, pues ellos han trazado las diferentes constelaciones de estos puntos, han trazado 4 puntos por lo difuso que puede llegar a ser vivir en las alturas y la nubosidad. Entonces, a la hora de no poderse ver una constelación pues, en la salida del sol, por decirlo así,
ellos pueden trazar otro punto en otra dirección. Hay que manifestar también que los agricultores hace como 30 años tenían una mejor percepción del entendimiento de la noche, porque no utilizaban tanto los relojes y ellos pues trazaban el cielo en diferentes espacios, no tanto en horas, sino que en espacios de tiempo, digamos así. Incluso en la actualidad algunas personas pues algunas veces van a regar sus cultivos para pues, protegerse del sol en estas horas de la madrugada o de la noche. Este es el lugar donde yo he pasado horas y noches registrando. Es un lugar pues, no sé cómo traducirlo, como algo, un lugar pues digámoslo así, sagrado, donde yo he podido registrar movimientos del Sol y también movimientos de los planetas y las constelaciones, como bien podemos ver acá, la constelación del Lichterich. Y pues básicamente eso sería recuperar nuestro conocimiento, es una responsabilidad que debemos de darles y le debemos a los primeros, a las primeras, por la fuerza y enseñanza que nos han dejado, por proteger este conocimiento con sangre, dolor, alegría y con todo su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Tepeu. Interesantísima tu presentación. Te agradecemos por compartir todo tu conocimiento con nosotros y que esas constelaciones Maya Quichés pues cada vez se conozcan más y sirva para tener una diferente visión del cielo. Muchas gracias. Ahora, pues tengo el gusto de... Tomás, sí, vas a cambiar... disculpe, sí. ¿Sí? Lo que... voy a apagar la traducción. Sí. Okay, I imagine that everybody can hear me. Ahora supongo que todos me están escuchando. Disculpen, pero como yo soy la traductora, tenemos que cambiar traductor. Porque ahora yo voy a presentar. I hope that you will bear with us because since I am presenting next, I need to give the translation job to someone else. And so that means that you will have to select again your language. I am so sorry. Les pido perdón de que van a tener que seleccionar el idioma nuevamente porque tengo que cambiar de traductor. Sí, por favor, nos esperan un minutito y apenas ven que les aparece de nuevo la opción de elegir idioma, por favor vuelvan a elegir su idioma. Voy a ponerla. Yeah. So I'm going to put Willie. Ok. Esperemos que aparezca el icono. Yo les aviso. Ok. Entonces ya abajo en su menú de Zoom aparece nuevamente el icono de interpretation y tienen que darle clic, ya sea español o English. Ok. Yo ya le di español porque mi idioma nativo es español. Seleccionen ustedes su idioma. Ok. Entonces, sí, Willy. Te escuchamos perfectamente, Willy. ¿Ya todos listos con su idioma? Ok. Entonces, si puedes chequear, Willy, con la gente de idioma inglés. So okay, I'm speaking in English. Okay. Ok. Bueno. Primero la voy a presentar a Isabel. Entonces tengo el gran gusto de presentar a nuestra gran amiga Isabel Hawkins, quien nos compartirá el resumen de su póster titulado La experiencia de las Pléyades en Polinesia, Mesoamérica y los Andes,
Isabel Hawkins, la doctora Isabel Hawkins, es astrónoma y directora de proyectos en el Museo de Ciencias Exploratorium en San Francisco, California, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en astrofísica en la Universidad de California de Los Ángeles en 1986 y ella recibió en 2018 una beca de Fulbright US Global Scholar para investigar las Pléyades desde la perspectiva de 3 culturas, la maorí, maya y quechua, en los países de Nueva Zelanda, Guatemala y Perú. Así que, Isabel, te invito a que nos compartas tu pantalla. Te recuerdo que tienes 15 minutos y a través del chat te recuerdo cuando falten 5. Así que te dejo en tu presentación. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Okay, so I'm going to speak in English because it was easier for Willie to translate it into his native language. So today I have the pleasure of sharing with you the Pleiades experience, which was a work and it continues to be a work that I'm doing in 3 cultures, Polynesia, Mesoamerica, and the Andes. Here's a photo of the poster. If you would like to see, go into more depth in any of this information, I invite you to access this bilingual poster, which was presented at the American Astronomical Society in January. And I want to thank Aparna. Thank you so much, Aparna Venkatasan, for making this opportunity available to us. The Pleiades in 3 native cultures. This is a research project sponsored by Fulbright. It is a research effort that is focused on the Pleiades star cluster from the perspectives of 3 cultures. The Maori from Aotearoa, New Zealand, the Maya of Guatemala, and Quechua and Aymara from Peru. I'm doing 2-month residencies in each country, and I've already done 2 in 2019. And the last one, which is in Peru, will be conducted before the end of this year, hopefully if the situation with the pandemic resolves. Here's the URL of my website related to this project. It is a bilingual Spanish-English website, and in there there's a section that describes the project, of course, but also there's a blog, and in there I already have all my experiences of New Zealand in both languages, English and Spanish, and you can find more information there as well. So the Pleiades is the only cluster that is visible from everywhere in the world. Every continent can see the Pleiades, which is this cluster on the upper left here, this very blue cluster. Every continent except Antarctica can see the Pleiades. So from the Northern Hemisphere, you get one perspective of the Pleiades, and of course this depends on where you live, right? So if you live in the Northern Hemisphere, if you go outside in the night sky, like for example, if you go out tonight and if it's clear, you'll be able to see these patterns. And what I invite you to do is for you to identify the Pleiades with me using a little trick, which might seem counterproductive. But I invite you to close your eyes almost completely, but not totally, so that you are squinting and seeing this screen through your eyelashes. And if you do that, you will, and I'm doing that myself, you will see that what stands out, it is actually the brightest stars in all the constellations. And what also stands out is this little bundle on the upper right, which is the Pleiades. So that's a good trick for you to be able to find objects that are different from the background. So to be able to go outside and find the Pleiades at night from the Northern Hemisphere,
the first thing that you might want to do is to go and find Tepeu's favorite constellation, the Ixcoatl, which is represented here by the belt of Orion. So in Latin America, we call that the Las Tres Marias. And then you follow a line to the right. So you're going outside at night, you're looking south. That's important if you're in the Northern Hemisphere. And then you're going to follow this line until you see this V, this shape in the shape of a V, una V corta. And this is actually the Hyades cluster in the constellation of Taurus. And then if you keep going, you will find the Pleiades. So that's just a good, easy way for you to go find the Pleiades in the night sky, because this cluster is not as bright or as prominent as, for example, the three stars in the belt of Orion. That's usually what people find the easiest. Now, if you're in the southern hemisphere, the constellations are going to be upside down. So I invite you to do the same thing. Now close your eyes almost completely and look at this screen through your eyelashes. Now, where are the Pleiades now? Do you see them? Where's the belt of Orion? Everything got shifted and went upside down. So basically, here's the belt of Orion. And to find the Pleiades from the southern hemisphere, you have to go left to Taurus. And now you don't see a V anymore, you see a pyramid. And then you'll find the Pleiades. So the goals of this project, just very quickly, is to document, preserve, and strengthen indigenous knowledge related to the Pleiades, to identify points of comparison between the three cultures, and to foster youth involvement and international collaboration. So here's my amazing hosts. So for Fulbright, you have to have a host, host or hostess. And I was so fortunate to find these three wonderful people. For New Zealand, here's my dear friend, Rachel Wolfgram, who is a professor of sustainable Maori economies at the business school in the University of Auckland. And here we have our host today. He does such a good job as a host, of course, that we have Tomás Barrientos here, who is my host in Guatemala, and he hosted me for 2 months in October and November of 2019. And here's my host for the next residency, Antonia Miranda Ayerbe, she's the woman in the middle, and she is the director of the Machu Picchu Museum in Cusco, Peru. And here's my dear friend, Vicky Galeno Blanco, who many of you know. She came with us to spend time in Guatemala, and she is an archaeologist, and she is Quechua by heritage. So the contributions of the project will be to form an international network of knowledge holders around cultural astronomy and knowledge of the Pleiades, to host workshops and do publications related to this topic, to host an international symposium of cultural astronomy in Guatemala in 2019. Check, that's done, thanks to Tomás and the Quicotemal School and the University of Honduras, and Javier Mejuto, who was also one of the co-hosts, and Sergio Montúfar, who helped us. I mean, so many, Ernesto Arredondo, so many wonderful people who made this international conference possible. And then outlines for children's books about the Pleiades. And my hope is that local young people who are very good at doing this will take those outlines and take them to the finish line and publish books of their own design for their own children. So one of the main things in terms of connections or intersections of knowledge that I found with respect to the Pleiades is that this grouping of stars, this tiny cluster that is visible from everywhere in the world, that is so almost faint
and but yet so different in the sky. You can't miss it, right? If you close your eyes, you can see it. That is connected with native foods. So let's go to New Zealand, Aotearoa, New Zealand. So New Zealand is a Polynesian country. It's at the bottom of the Polynesian Triangle. Eastern Island and Hawaii are the other two. So in New Zealand, the Maori are the native people, and there's about 14% of the population of New Zealand are Maori. So one of their native foods that they brought to New Zealand from Polynesia actually first came from South America. It is the sweet potato that they called kumara. So kumara came to Polynesia, Tahiti, Micronesia, from South America. The navigators, the Polynesian navigators, went to South America. There's clear evidence of this, got the potato, brought it back to Polynesia about 2,000 years ago. And then later on, they migrated to New Zealand and took the potato with them. Now here's a traditional garden. This is the milpa of the Maori, right? What a beautiful milpa, right? But instead of a Three Sisters garden, they have kumara. You plant the potato in these mounds. So this photo was taken in June when the potato had already been harvested. The potato gets planted in October. Okay, so you plant the potato when the Pleiades are high in the sky, and you harvest them when the Pleiades hide behind the sun. So that's very key in terms of the Pleiades. This space is absolutely beautiful. They have these carved structures to store their treasures, to their taonga, to store tools, and also to store the potatoes themselves once they are harvested. This amazing gentleman, Wiremo Puke, he's Maori, he introduced us to the garden because he designed it with his community, with his iwi or tribe, and he was there to guide me and Rachel when we went to visit. And we found that Ko Matariki is one of the guardians of this garden. And Matariki is how you call the Pleiades in the Maori language. So the Pleiades are honored very explicitly within this cultivation of the potato, of the kumara. So one of the things that I learned from some of the elders that were so gracious in sharing their knowledge with me, in particular, some of the colleagues that I will mention in a few moments, is that Matariki can be called Te Hui Hui o Matariki, or the grouping of Matariki. And that each of the stars here are the children of the main or brightest star, Matariki, the mother. And each one of these stars is related to either a type of food or a particular natural phenomenon, like the wind. Ururangi is the wind. Waipunarangi is the rain. Tupuarangi is the foods from above, like the pigeons that they eat, called kereru. Tupuanuku are the foods that are cultivated on the ground. There's sweet water, salt water, etc. So each star is connected to a particular food source or a particular meteorological phenomenon that supports the growing of food. Now, the Maori elders will make an observation of the Pleiades to be able to forecast the weather several months in the future. So they look at the Pleiades when they first rise after the hide behind the sun during the month of May and June. So when they reappear in the eastern horizon right before sunrise, the elders go out and make this observation. And what they look for is how bright, how sharp, and how clear the cluster looks. If it looks sharp,
bright and clear, there will be good rain and a good harvest coming up in the future. If they look and they see something like this, in which there's a lot of haziness, and you don't see the stars very clearly, they look lumped together and there's a lot of haziness, then they know that there will be a drought and that they will need to adjust their planting timing to account for this, to be able to safeguard the crop. Now let's go to Peru. So here's the wonderful Machu Picchu in Peru, right? Very iconic. Of course, there's so much more than Machu Picchu, but this is an ancestral Inca site. The descendants of the Inca are the millions of Quechua and Aymara people that live in the Andes today. In the Andes, the farmers, traditional farmers today, cultivate up to 5,000 different types of potato and other tubers. Here we see a family in the town of Chahuaypiri in Peru that is planting the potato. Here's another family that Vicky, are you here? I think she is, Vicky Galeano, that she introduced me to. This is the family that she worked with in the town of Tojra, where she restored one of the ancestral sites in collaboration with the local community. And they also cultivate many hundreds of varieties of potato. This gentleman that we visited with his wife told us that the Pleiades in his language is called Koto, which means group. And also we know from the chroniclers that left information from right after the Spanish conquest that the Pleiades is also called Kolka, which means the celestial food storehouse. So it is the place where a granary in the sky, the place where you store your foods in the sky. So again, there are currently hundreds of communities in Peru and Bolivia that will make the same observation as the Maori. They go out right after the Pleiades have traveled behind the sun and will emerge again in the morning sky, in the pre-dawn sky. It's called the Heliacal rise. They will watch and observe this cluster. If it looks sharp and bright and all the stars are pinpoint and clear, they know they're going to have a good rain and a good potato harvest 6 months hence. If it looks like this, they know they have to delay the planting of the potato to safeguard it, because the potato is very sensitive to early rainfall, and they know that the rains are going to be scant and delayed. So one of my favorite things about this project is to be able to bring together dear elders like Doña Maria and this amazing Quechua elder who was an expert in freeze drying potatoes. And so she showed us, actually you can see them in the back. Over here under this hay are thousands of potatoes that she is soaking, and then they stomp on it and they allow them to freeze overnight to create the freeze-dried potato. So they talk to each other, Doña Maria in the Yucatec Mayan language. And this wonderful woman, I forget her name, but I have it written down, that she spoke in the Quechua language. And they understood each other perfectly. Of course, you know that Doña Maria comes from the Yucatan, completely different part of the world, but also Maya. This is the lowland Maya, where the crop of corn is much shorter. That, for example, the cycle of 9 months that you have in the highland Maya, for example, where Willie and Ixquique live. So Doña Maria told me when we were waiting for our flight in Houston to go to Guatemala, I said to her, Doña Maria, would you know
about this constellation called Tsab, because I knew the Yucatec Mayan name for it. We had found that out from an earlier conversation with other elders. And she said, well, you have the mother Tsab, which Tsab means the rattle of the snake. And you have the baby or the children Tsab, which is Nohoch Tsab and Mehem Tsab. She's really laughing now because I pronounce it so bad. But at the end of this, I'm going to ask her to share. But she told me that that same observation of do they look clear and sharp or do they look blurry was done by her godfather to be able to time and predict the bean crop. So that's another amazing thing that we found out. So here's the many different types of native beans. Now let's go back to Guatemala. That's a beautiful picture of our Lake Atitlan. It's just gorgeous. I just feel like you could just go and swim in there. So in Guatemala, the connection between the Pleiades and food emerges in November, in the first 2 weeks of November. And when you go outside, you will see the Peos Ixcup right here. And then that's the Belt of Orion, and then you see Taurus, the Hyades, and then you see the Pleiades. This is where you get to see a little bit shifted because you're a different latitude there, but you're still in the Northern Hemisphere. But within the tropics, which is the latitude of Quetzaltenango, is about 18 degrees north. But between the tropics, you have a phenomenon, a celestial phenomenon called the zenith and the nadir. So zenith and nadir, if you put the observer in the middle, anywhere you go stand outside, your zenith is the point directly above you, and your nadir is the point directly below you. Within the tropics, things happen that appear in the zenith and in the nadir, but only within those latitudes. Whoops, sorry about that. But when the Pleiades are in the zenith, that's early November, that's significant for the timing of the corn crop. And when at the same time, you will have the sun in the nadir. So Pleiades above, not quite at the zenith, but at the meridian. And they don't quite get to the zenith because of their particular declination, but they're very close to straight above. The sun will be straight below. And of course, we know that when the sun is straight below in the tropics, it is connected with Day of the Dead, is when the sun is in the underworld, waking up the ancestors to come and visit for Day of the Dead, early November. And when the Pleiades are culminating or crossing the meridian at their highest point, early November, it's also the time to harvest corn, or the time of the tapisca. And here we see our wonderful Quicotemal community. Here's Ixquic's father, Don Roberto, one of our elders and one of our teachers. And here's some of the beautiful children, my ahijado and some of the other lovely children. Here's Viana, I'm not sure who's back there. Emiliano, I'm not sure the name of the little girl, but they're all participating in the harvest of corn. And here's a little video, which I love. That was shared with me by Ixquic and Willie, and it shows the importance of involving children early on in this activity. So they're taking care of the corn. So now I'm going to mention this one other important aspect of the Pleiades in Guatemala, which is the only place within the three cultures in which I have seen this. And it's the importance of the connection of the Pleiades and other constellations within that part of the sky connected to weaving. And here's just some examples of the beautiful weavings that we know are all related to
cosmic patterns, as Tepeo was able to show us earlier. So we know that the deity of weaving is Ixchel, the Mayan goddess of the moon, weaving, medicine, and fertility. Here she is on the left-hand side with her rabbit. So the deity of the moon is connected with a rabbit in the moon. And here she is on the right-hand side with a snake on her head, and she is the person that takes care of medicines, and she's wearing this beautiful wipi. So here's the great drawing that the Quicotemal artists, I think Daniel did this one, representing the rabbit on the moon. And this gentleman was able to share with us in Lake Atitlan that there are two tools that are connected with the sky that are essential tools for weaving. This one is la urdidora, or the tool that you use to prepare the threads to be put on the loom, the backstrap loom, the warp threads. And there are 7 sticks that are used. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We're skipping that one, you see. Those 7 sticks are the 7 stars visible by most people on the Pleiades. And this one, look at the shape of this. Where have you seen a V before? And if I were to turn it upside down, you would see a pyramid. These are the Hyades, or the constellation of Taurus. And this tool is used to beat the cotton, get the seeds out of the cotton to soften it so that you can spin it into thread. So this amazing elder, here we are with Ixquic, my goddaughter, and my comadre, Lesbia, who we were visiting Coban in Alta Verapaz. And this amazing elder, she's Kekchi, Maya Kekchi, she was able to verify that those 7 stars were actually the Pleiades, because I was concerned in my mind that I might be confused perhaps by another prominent constellation in the Northern Hemisphere that has 7 stars, which is the Big Dipper. But she said, this particular grouping of stars travels where the moon travels. So it's connected to the goddess Ixchel. And of course, where the moon travels is the ecliptic. And the Pleiades are almost on the ecliptic. So we could verify through this conversation that she was referring to the Pleiades and not the Big Dipper. This other gentleman who we met in Concepcion is actually the uncle of a dear friend, Sergio Dolores Hoch, who always supports us when we visit Guatemala. And he took us to visit his family. And there we are, visiting his family. And this amazing woman was able to demonstrate for us the use of this tool. As you can see in there, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is skipped 7. And there she goes. So she's preparing the threads for the warp using this tool that is the Pleiades. And of course, thanks to Tomás Barrientos, we had the Cultural Astronomy Congress. And thanks to Quicotemal and Universidad de Honduras and everyone else. I can't think of everyone in the organizing committee, but all of you, you know who you are. And we were able to visit Honduras and this beautiful place, Copan. So thank you, Javier, for hosting us there with all of the students from Quicotemal and other colleagues from Mexico. And here we are, and some of our Maori friends were able to join us, and some other colleagues from like the International Dark Sky Association, who work very closely with Sergio Montúfar and the National Geographic astrophotographer, Babak Tafreshi. And so they were able to tell us about the importance of preserving night skies that are dark so that we can continue to do this research. There's Tepeo and Ixquic. We have Aroha and Arna. We have also Ron Sutcliffe, who's an expert on southwestern lunar movements. We have Tomás Barrientos and Ernesto Arredondo, who were key in
in all aspects of cultural astronomy. And there I am, and that's Javier Mejuto from Honduras, Willy, and Betty Maya. So we had such a great group. Our goal is to continue to have workshops for youth and communities on astronomy, just like Ishkik and Willie showed us. But that's pretty much all I wanted to say, and I will say it in many languages. Kia ora, Malteoshni, Ola, Sulpaki. Gracias and thank you. I also want to thank, of course, my family. I'm just going to go very quickly through these photos. These are all my mentors: Rose, Nancy, Gina, my comadre, my niece, Flavia, Willie, Ishkik. They're a wonderful family. Aparna, you're such a dear colleague, and Cookie and Tanya from Aotearoa. Rangi Matamua, one of the premier astronomers in New Zealand, Maori astronomers, is together with Pauline Harris. This is the Galeano Blanco family with their matriarch, Doña Mamakata in Machu Picchu. And I want to honor this gentleman here, who you can see, he helped us. His name was Felipe de Jesus Tapia Chablé. And fortunately, he passed away about a year ago of COVID, a young man. And he was always helping us bring astronomy to his communities. And in the Maori tradition, the great navigators, like is shown here, Kupe, used canoes to travel the oceans. There's a saying in Maori that there's also a canoe in the sky that is connected with this wonderful line that goes from Orion through Taurus to the Pleiades. And that is called Te Waka Orangi, or the canoe in the sky. There's the canoe master. He is guiding, and here's Matariki, the Pleiades. He's guiding this canoe through the sky for an entire year, collecting the souls of the departed that are caught on this net. And then after the Pleiades rise helically after June, all those souls are thrown up in the sky so that they can become stars. And that is my hope, is that all of our loved ones that we have lost during this pandemic will once again be stars, just like we see in the Pleiades and the other beautiful stars that we see in the sky. So this is for you, Felipe. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, Isabel, por esa magnífica plática de cierre no solo del evento de hoy, sino de estas dos sesiones donde hemos aprendido algo, pero más que todo nos hemos dado cuenta de lo que nos falta aprender, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir, todo gracias al liderazgo de personas como tú y por supuesto todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Esto ha sido, creo yo, un esfuerzo desde distintas partes del mundo, pero todo creo que dirigido hacia el mismo objetivo. Creo que todos aquí nos hermanamos porque creemos en la existencia y la utilidad de la ciencia, pero una ciencia intercultural, en el diálogo transcultural. Todos creemos en que compartir el conocimiento, todos creemos que En español no se escucha, Tomás. ¿Me escuchan? ¿Ahora? Ok, perdón. Ahí, bueno, quería decir que la conferencia de Isabel pues ha sido un final muy apropiado para estas dos jornadas de astronomía cultural y que pues todos estamos aquí reunidos porque creemos en
en la importancia de la ciencia, pero una ciencia multicultural. Creemos en el intercambio de ideas entre diferentes formas de ciencia, en un diálogo transcultural y que bueno, han sido, creo, pláticas que se quedan porque tenemos mucho que aprender. Entonces, solamente so we need to learn, like we say, this is just an entry of everything that we still need to learn. And we hope this will encourage you, like, inspired by people like Isabel, who live in their country. They are like contributing in order to learn more from the sky. And thank you for the leadership of people like Isabel. We think we are creating this network of people who are connected. Right. So I want to present you to Jason Del Aguila. He'll be moderating the Q&A. I know probably you have so many comments, and also thanking the people who presented. So we still have a few more minutes to go deep into the topic we have done. Please write down on the chat your questions to the 5 different presenters who were here this afternoon and evening. Si alguien quisiera hacer la pregunta también a través de su audio. Anyone have a question over the microphone, please raise up your hand. Aparna nos hizo el gran favor de subir al chat también los pósters de las 4 presentaciones. So Aparna also put on the chat the different links for the posters, so you can take a look at them. You can open it up in a different space or another moment. Una pregunta para Tepeu de Javier, me parece. So there are questions here from Tepeu, from Javier. I think there's another one from Yashel too. Jason, ¿puedes leer la pregunta de Javier? Creo que hay una pregunta en el chat de él. Sí, para Tepeu, ¿la traduzco en inglés? Sí. I can translate in English. I can translate in English. Sí, sí la puedes traducir, Jason. Tepeu, have you been able to consult the sorry, the chat just moved. I lost my place. Have you been able to consult the constellations in the Paris codices? And if so, how do they validate the asterisms that we've been observing? Tepeu, no sé si viste ya la pregunta, pero te consultan si, Javier te pregunta si has consultado las constelaciones del Códice de París y cómo validan ustedes básicamente los asterismos o las constelaciones. De hecho, y Ashel Cocti también le pregunta a Tepeu de dónde sacó la información para las constelaciones Quiché, ¿verdad? Yo creo que... Yashel also asked,
I'd like to know what are your sources of information? What did you use to better know the constellations of Quiché? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a contestar en el orden del chat, según lo veo. ¿Qué tal, Yeshel? Viera que los grupos a los que yo me he referido han sido comunidades como Cantel, Sunil, a la cual yo pertenezco, Santa Lucía y Momostenango. Estos grupos recuerdan algunos puntos de observación, sin embargo, me he tenido que ver apoyado. Constellation, where I got the messages came from our communities, one that I'm from, Sunil, Cantel, and Santa Lucia, and I have found some little books that I few information in written, but also have read the sacred book Popol Vuh that also manifest, and it gives some points about, but also you can check on the posters we have, and you can read a little bit more about my research and also the sources of where I was based in this research. This would be my oral, source. It's very important to keep in mind that one constellation that it was very interesting to see. It's like the deer constellation. In the case of Santa Lucia, they still remember that there is a deer on the sky. It's looking for out. The difficulty it would be to know if those stars are quite out. It was to view that was the stars that kind of have the shape of a deer. Digámoslo así. Like, for example, the scorpion. The scorpion. I was checking on the scorpion constellation and think or imagine that that had the shape of a deer. In that connection, it would be that in some Rakankia is the name in our kitchen. In another regions, they call them Esterish, which means scorpion. A la pata de este venado, entonces se me hace una relación, yo hago una sugerencia. So making a relationship of the scorpion, looking like the leg of the deer, which would be the translation of Rakankia. That will be my first question that I found. So Javier asked the question, yes. I've been able to compare the constellations of the Paris star, and I've been doing the comparison of different researchers have studied con las constelaciones que conocemos actualmente. The relationship with the constellations that we have today, comparing it with the Mayan constellations. But some constellations, like in the case of the owl, and they match, and then I think una reseña o un paréntesis en reconocer que cada grupo maya también. I want to take a break. I want to say that every Mayan group have a very different perception of what they see on the contacto and I'm going to have to mention the regions because we all have different regions, latitudes, altitudes, and some people were living in the past in Mexico. And por el tema they didn't have just but they were like they were relating the constellations according to the animals and the nature. And but anyways, I put all this information on the iPoster where you can take a look at them.
And I think Isabel has another question here. What are the opportunities and challenges to involve your friends in Las oportunidades son varias. So I think the opportunities are many. So the challenge, the biggest challenge right now is COVID, because we are like freeze now. But I wanna que yo pueda recolectar. Manifest that any information I have, my idea is clear and give it back to the community, to the origin. Como ya lo han hecho presente en las, como lo hace Quicotemal, como lo estás haciendo. Like Quicotemal does it, is to bring back the information to the community. Entonces, sí, hay muchas oportunidades que podríamos tener, mucho interés de las personas si se pudiera. There will be so many opportunities that we could have to give back to the people. I hope will be in the near future a bigger group of people that could get involved into this kind of research. So Tomás have done a question. He's asking about the snake constellation and where that will be located. Pues He has in mind that snake. I've been seeing it through different constellations in the Western culture. It would be Aries and the Pleiades. Aries would be the head, and then the tail, it would be the Pleiades. Like Isabel was saying, some people in the Yucatan area, they call it like the rattlesnake. And here in this area, we call them the humuch, which would be a bunch, the translation. And also a relationship in the Popol Vuh with Hakuna and Abraham. That would be. ¿Y has visto si alguien correlaciona la osa mayor con un jaguar? Having with the big dipper, with the jaguar, have you heard about this tale? Yo lo que he visto mayormente que se hace la relación entre estas constelaciones más al norte But I noticed it with the North Constellation. Con la guacamaya. I related it with the macaque. Hago también una observación que justo I'm making an observation. Este animalito pues hace un giro muy peculiar, como igual la constelación a la hora de comer el fruto, pero so the big dipper that we say that it's a macaque, it kind of when it eats, it kind of makes a move. El ojo y you can imagine, you know, the eye and the mouth of the bird, and this is known in the Popol Vuh as Chimalmat. La palabra viene de chi, de oría, y malmat, que si no estoy mal, si no recuerdo mal, algunas personas lo dicen como gatear, algo que gatea en la orilla. Side, and malmat means like running around a circle. Excelente. Sí, Isabel nos dice que en Nueva Zelanda también cada tribu tiene una interpretación un tanto distinta de las Pleiades. Isabel says that different tribes in New Zealand, it has power. Podemos I feel this is very interesting. Todas las constelaciones o referirlas o alinearlas. Global or make all the constellations have the name as en el área like Isabel was saying, you know, in the area of Verapaz, they have a whole different conception about the Pleiades that we have it here in our region. So very interesting part of everyone is seeing something different. Dice para Isabel, ¿en qué época del año se observan las Pleiades para saber si habrá lluvia o sequía?
So they're asking Isabel what part of the year you could see the Pleiades and it forecast the rain or the drought. So the key time of the year is what is called the heliacal rise, or el ascenso helíaco. So the heliacal rise is when the Pleiades have hidden behind the sun for about a month. This happens in May, June. And then they rise again in the eastern horizon right before sunrise. So it's a very low in the horizon observation before the sun comes up. Isabel, ¿podría responder esa en español también? Porque creo que Sí. no lo pude cambiar. Perfecto. Entonces, en español, la predicción del clima se hace en el momento del ascenso helíaco del cúmulo estelar, que quiere decir, una vez que el cúmulo ha salido de detrás del Sol, porque se esconde detrás del Sol por un mes, mayo, junio, y sale en el este antes del amanecer. No se escuchó en español, solo en inglés. ¿No? Ah. ¿Ahora me escuchan? Sí, yo sí te escuché en español, Sí, yo también. Isabel. Ok. Solo fui yo, lo siento. No hay problema, pero te lo contesto. Es durante el momento cuando las Pléyades tienen su ascenso helíaco, que salen en el horizonte del oriente justo antes de la salida del Sol. Esto ocurre una vez que se han viajado detrás del Sol y vuelven a reaparecer. Eso ocurre en mayo, junio. Gustavo Flores also asks, are there new constellations or are they all ancestrals para Tepeo? No sé si me oirán, pero ahí está la pregunta, ¿hay nuevas constelaciones o todas son ancestrales para Tepeo? ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Pues fíjate que ha pasado un fenómeno, como bien ya está expuesto. This is a new phenomenon that is being exposed. De la transculturización. Of the transculturization. Una constelación que... It's important to mention this constellation that is registered in Momostenango by the elders, and the elders kind of know very far. It is related to the cross of the south. I don't know if that's a new one, but it's true. And that constellation, it is called crucial. It is called a una persona con palitos cruzados es porque le está rindiendo un respeto para la protección a este ladrón, digámoslo así, para que no le pase nada y no lo agarren. Entonces es como interesante. When you see a cross stick, it's kind of trying to from being stolen. Sabría responder, pero sí existe pues algunos. I cannot answer so clearly, but there are some names that are kind of new. Y perdón, que se relaciona con la cruz de los ladrones también, que pues literalmente. Yeah, again, that it's related to the cross of the thief. In the conception still exists in Momostenango. Gracias. There is a more recent belief of what they named this constellation. Bueno, yo creo que hemos contestado, hemos leído, perdón, todas las preguntas. Interesante el comentario de Carla, dice que el Matariki en Nueva Zelanda ahora es un national holiday, un feriado nacional. Interesante, ¿verdad?
que no agarren idea en Guatemala porque van a querer un holiday por cada constelación o por cada estrella, ¿no? Entonces, a veces no queremos ser tan productivos en el año, entonces, pero muy interesante, ¿no? Bueno, damos la última oportunidad para preguntas por el chat o alguna pregunta a través de su micrófono. So this is like one of the last chances. So you guys have a comment or any question before we end this session? Okay. Bueno, entonces me toca entonces agradecer a I want to thank Willy, Shelly, and Isabel for their interesting talks this evening. So we invite you to be in contact with the speakers. You want to write down your emails over the chat. If you have any questions, or if you want more information about what the posters are on the website. Por su presencia hoy, por su invocación, a pesar de los problemas que está teniendo la familia. And besides, despite all the problems she's having, to me, it's been a great pleasure to greet you this evening. And also be able to lead this session. Actually, I cannot say the next time because we don't know when it will happen, but for sure we will meet again. So anyone wants to say some final words this evening? Maybe Isabel or Aparna. Aparna tiene una maybe Aparna celebrations that is new moon. Yes, thank you. Your voices are, I don't know if this is being translated by somebody to Spanish, but I will speak slowly just in case, if somebody is translating. Yes, Willie is doing it. Gracias, Willie. It is new moon tonight, and it is a chance to reset our karma, our group fate, and I hope that we can all leave the pain of this aliviar este dolor de este tiempo tan difícil que está, and move forward into a new future together, healthy, happy, and wiser from what we have all learned this last year. I really pray for the health and happiness of all of you and your loved ones and your communities. Doña Maria, if you are okay putting your son's name to me or everyone in the chat box, I will be doing some ceremonies tonight, and I will include and chant his name. And I'm so grateful to each of you for being present, because I could feel your collective wisdom and energy even through the Zoom rectangles. And I cannot thank Isabel who is really the light of my work and my life. So I just am grateful, and I hope we can all,
that this is the beginning as a new cycle begins and we move from the new moon to full moon again, that we can continue to partner and learn from each other. Thank you. Tomás, quisiera agradecer a algunas personas presentes, por favor. Doctora Isabel, soy Vicky. Quisiera yo saludar a usted, doctora Isabel, doctor Tomás, doctora Shelly, a mamá María, Teo, Billy, Iski, Sandy y bueno, se me han ido los nombres, y a todos los amigos, amigas que están aquí. Me gustó verlos, a cada uno de ustedes, escucharlos, pues las exposiciones. I'm thanking Isabel, Diana, María, doctora Isabel, por la invitación. and thank you for sharing your knowledge. I'm very thankful to Isabel for giving us this invitation. And from Cusco, Peru, I want to give you a hug. Please take good care of yourself. And thank God we are very good. Doctora Shelly. Thank you. Tomás, good evening, Shelly. Allá en el Cusco. Entonces, Isabel, tenías unas palabras también, ¿no? Voy a poner en español, Willy, si me traduces en inglés, por favor. Quiero reconocer a todos los amigos y amigas y maestros y maestras que están presentes. Los estoy viendo aquí. Están maestra Alma Rosa Espíndola, una gran amiga. Gina, mi amiga, mi gran querida amiga Gina. Marisol, Dianita, Sandy, Diana, que hemos estado trabajando, José Mucía, gracias por acompañarnos, Sonali, bueno, se me van, Calepa, bye, vayan, aloha, Calepa, Pejea Oe. Aloha, Pejea, Maikaino. Maikaino, blessings to you, Calepa, and your ohana. Thank you. Yes. Wow. Would you like to share some words, Calepa? No, I just thank you very much for allowing me to participate in this event. I learned a lot, and I was just quiero agradecer por dejarme participar en este evento. Creo que es una comunidad muy especial y espero seguir asistiendo a este tipo de eventos. Muchas gracias. Doña María, muchas gracias por acompañarnos. Abrazos. Gracias a los que nos apoyaron, a Jason, a Willy, a Tomás por el apoyo, a Parna, Javier, todos. Muchas gracias, Ishkik, aparte de los ponentes, todos los que apoyan. Muchas gracias. Un beso, abrazos a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien, adiós.